Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a empezar esta segunda parte del periodo. Vamos a empezar con la derivada de funciones. Ahora, en general, de primero, en forma general, la derivada de una función. Y vamos a tratar de explicarla. Déjenme desconectar esta cosa. Muy bien. Porque están preguntando de un examen. Muy bien. ¿Cuántos estamos? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí se ve bien en la pantalla? Sí. Es que en la clase anterior preguntaba y nadie me contestó. No sé si se conectaron y se fueron a dormir, ¿verdad? Y luego ya me sentí así como en un monólogo. Pero ya, bueno, ya cuando me contesta alguien, ya sé que sí están aquí. Vamos a comenzar. Ahorita, en la clase anterior, fue que hicimos el examen, ¿verdad? Quedé de mandarles un video para dejarle un poco al tema y se me pasó. Hasta ayer que estaba en chin, pero les voy a mandar hoy para que lo vean. Porque es interesante sobre todo la parte conceptual del cálculo. La parte de proceso, pues sabiendo un poquito de álgebra, todo es más sencillo, pero el concepto es el que me interesa por ahí que irlo aprendiendo, ¿no? Irnos apropiando de él. Yo no puedo explicar lo que es la derivada de una función sin recordar qué es la pendiente de una recta, que ya por ahí hemos platicado muchas veces de pendiente de una recta, pero no tan formal. Y pendiente de una recta fue de los temas principales de su curso anterior de geometría analítica. Antes de intentar definir lo que es la pendiente de una recta, pero la derivada de una función, necesitamos recordar qué es la pendiente de una recta. Déjenme traer una regla. Muy bien. Vamos a tratar de recordar un poquito del semestre anterior. Yo aquí tengo el plano cartesiano y voy a dibujar en él una recta, la que yo quiero, una recta. Profe, Dígame. la pendiente de una recta es la inclinación de la misma recta, ¿no? No. Sí, tiene que ver con la inclinación, pero no es la inclinación, porque a mí me enseñaron que el ángulo que la recta forma con la dirección positiva del eje de las X se le llama ángulo de inclinación. Eso es correcto. Al ángulo alfa se le llama ángulo de inclinación. También me dijo el maestro de geometría analítica, bueno, el mío, no sé si a ustedes, que la distancia que hay del origen a donde la recta corta el eje de las X se denota con una letra A y se le llama abscisa al origen. Que la distancia que hay del origen al punto donde la recta corta al eje de las Y se le llama ordenada al origen. También me dijeron que con la letra M se refiere a la pendiente de la recta. Pendiente de la recta. Inclusive el maestro me dijo que
que la pendiente, si yo tenía 2 puntos, podía calcularla con y2 menos y1 entre x2 menos x1. Hasta me dieron una fórmula para calcular a la pendiente. Pero ¿qué es? ¿En dónde está aquí? ¿Qué es la pendiente de una recta? Sí, sí tiene que ver mucho con el concepto que tenemos nosotros de en un camino, si vas caminando o en moto o en carro o corriendo. Si aquí hay una pendiente, evidentemente tú lo que vas avanzando aquí, vas avanzando una distancia en el horizontal y una distancia en lo vertical. Así tiene que ver el concepto de pendiente de la recta con lo que nosotros conocemos. Ay, hija, es que el camino, por ejemplo, el camino de aquí de los Reyes a Peribán, pues es mucha pendiente. ¿Por qué? Porque Peribán está más arriba, ¿no? Entonces es pura subida, pero en el regreso, pues bien a justo, ¿no? Porque es pura bajada. ¿Alguien recuerda en el dibujo, en la recta, dónde está la pendiente o qué es la pendiente? Sería como el ángulo interior de la parte de arriba de Y. ¿Como este? ¿O este? No, el que está puesto, no, el de abajo. El que está entre B y A. ¿Este? Bueno, es el de arriba, no sé cómo decirlo. Ese. A ver. Es una buena forma de ir aprendiendo, o sea, ¿cómo le darías instrucciones a alguien? ¿No? O sea, sí tiene que, o sea, de entrada, la pendiente no es un ángulo, ¿eh? Tiene que ver con el ángulo. Ahí les va la definición de pendiente. La pendiente de una recta es el valor de la tangente trigonométrica de este ángulo. Pues sí, maestro. Ya me acordé que en segundo semestre me dijeron que la función seno de un ángulo era igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Que el coseno de un ángulo era la relación que existía entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Pero la tangente de un ángulo, es decir, de este, es la relación entre lo que camino hacia arriba y lo que camino en horizontal, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, la pendiente es la tangente trigonométrica de quién? Pues del ángulo de inclinación. La pendiente es un valor numérico que va desde menos infinito hasta infinito. El ángulo de inclinación, pues sí sabemos que es una medida pues, en grados, minutos y segundos, ¿no? Este ángulo vale 120 grados, o 140, o 40, o 80, o 90 grados. Ese es el ángulo de inclinación, el que la recta forma con la dirección positiva del eje de las X. La pendiente es el valor de la tangente trigonométrica de este ángulo. Por eso mucha gente se confunde y piensa que son iguales. Tiene que ver uno con el otro. Si a mí me dices el ángulo de inclinación, yo puedo saber de la pendiente. A ver, dime el valor de la pendiente de una recta que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Pues me voy a mi calculadora, pongo tangente de 45 y me queda un 1. Pues dice que la pendiente vale 1. Profe, Dígame, si se conocen dos puntos, es con otra fórmula, ¿no? ¿no? Si se conocen 2 puntos, aquí está la fórmula para la pendiente. Por eso, que con esa si hay dos puntos. Sí, pues, pero yo estoy hablando del concepto de pendiente. Y estoy hablando de por qué es la tangente trigonométrica. Sí, o sea, la parte mecánica, la parte fácil es que me den 2 puntos, se encuentra la pendiente y encontrar un valor aquí y no saber qué sea. Lo sustituyes, o sea, te dicen, vale 3,2 y B vale menos 5,3. Calcula el valor de la pendiente, usa la fórmula y encuentras un valor y ese valor, pues, ¿qué onda, no? Lo que estamos tratando de decir es que tiene que ver la pendiente con el ángulo de inclinación, que si tú conoces la pendiente, evidentemente puedes conocer el ángulo de inclinación. Si tú conoces el ángulo de inclinación, puedes conocer a la pendiente. Y más si tienes una calculadora ahí cerca. Hay valores muy comunes de la tangente que lo conoce uno. Por ejemplo, que la tangente de 0 grados es 0, que la tangente de 45 grados es un 1. Hay valores como muy conocidos. La mayoría puede usar la calculadora. En geometría analítica tienes razón. Si me dan 2 puntos, yo puedo calcular el valor de la pendiente. Ahorita lo más importante, más que calcular la pendiente, es recordar que es
Porque la derivada es eso. La derivada es la variación que hay en Y entre la variación que hay en X, pues. Por eso yo no podía definir lo que es una derivada sin saber qué es una pendiente primero. Ya sé que la pendiente, ahora sí, me pueden decir, es la tangente trigonométrica de este ángulo de inclinación. La pendiente es un valor, pues no es un ángulo, es un valor, y mucha gente se confunde pensando que la pendiente es el valor de un ángulo, y no es cierto. Es el valor de la tangente trigonométrica. Por lo tanto, es importante conocer el valor de la pendiente en diferentes posiciones. Muy bien, hasta aquí. ¿Ya se acordaron más o menos qué es la pendiente? Sí. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, ¿qué pasa con la pendiente en diferentes posiciones? Por ejemplo, ¿qué pasa con la pendiente si el ángulo de inclinación es agudo? Vamos a suponer que yo tengo aquí un plano cartesiano, tengo una recta, pero esa recta es un ángulo agudo. ¿Cuándo un ángulo es agudo? Si el ángulo de inclinación es agudo, es decir, si es menor de 90 grados, pero mayor de que 0 grados, su pendiente siempre va a ser positiva. Yo no sé la tangente de 89 grados con 50 segundos, pero sé que es positiva. O sea, la pendiente de cualquier ángulo agudo, su pendiente es, o sea, su tangente es positiva, por lo tanto su pendiente va a ser positiva. A diferencia de si el ángulo de inclinación es obtuso. Si el ángulo de inclinación es obtuso, su pendiente entonces ya no va a ser positiva, será negativa. Un obtuso así como el que hicimos ahorita. Tengo el ángulo de inclinación. Si el ángulo de inclinación es obtuso, es decir, que sea menor que 180, pero mayor que 90, su pendiente siempre va a ser negativa. Es importante saber, sobre todo en cálculo diferencial, cuándo una pendiente es positiva y cuándo es negativa, porque si la derivada es una pendiente, entonces la derivada de esa función me va a permitir a mí cuándo una función está creciendo. Y si la derivada es negativa en un punto, me va a decir cuándo la función está decreciendo. Acuérdense que lo que queremos nosotros hacer es, con la derivada, analizar a la función. Pues si el ángulo de inclinación es agudo, la pendiente es positiva. Si el ángulo de inclinación es obtuso, la pendiente es negativa. Y si la recta es paralela al eje de las X, aquí tengo el eje de las X, aquí tengo una recta. ¿Cuál sería el valor de la pendiente de una recta paralela al eje de las X? ¿Es 0? Cero, muy bien, es cero. Es cero. Sí. Pues no hay subidas y ni hay bajadas, así que no hay pendiente. La pendiente vale cero. Así que ya sé cuando la pendiente es positiva, es decir, cuando el ángulo de inclinación es agudo. Ya sé cuando la pendiente es negativa, el ángulo de inclinación es obtuso, y ya sé cuando la pendiente vale cero. ¿Sí se fijan cómo se va uno apropiando del lenguaje? Como para estudiar algo, lo primero que tienes que hacer es apropiarte del lenguaje. Si yo no supiera que es pendiente, si yo no supiera que es un ángulo, si yo no supiera que es un ángulo agudo, un ángulo obtuso, que es una recta paralela, si no supiera la definición de todos esos términos, llegaría un momento en que no entendería al maestro nada, ¿no? Como es cierto lo que dicen que para aprender algo necesitas primero apropiarte del lenguaje. ¿Qué pasaría si la recta es paralela al eje de las Y?
Ya vi qué pasa si la recta es paralela al eje de las X. ¿Qué pasa si fuera paralela al eje de la Y? Ahí ya no me acuerdo. Bueno, una pregunta más fácil. Evidentemente, aquí el ángulo de inclinación es agudo, aquí es obtuso, aquí no hay ángulo de inclinación. Aquí el ángulo de inclinación vale 0. Por eso la tangente de 0, pues es 0, que es la pendiente. Aquí el ángulo de inclinación debe ser de 90 grados, ¿están de acuerdo? Porque es paralela al eje de las Y. ¿Cuál es la tangente de 90 grados? Ese tendría que ser el valor de la pendiente, la tangente de 90 grados. ¿Alguien tiene una calculadora ya a la mano que me diga cuál es la tangente de 90 grados? Error. Error. Error matemático. Sí, y es un error porque genera una división entre 0. Yo dije ahorita que la tangente es la relación que existe, al tú caminar aquí, la relación que existe en lo que caminas hacia arriba y lo que caminas en horizontal. Esa es la función tangente. Si este es el ángulo alfa, si este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero ¿qué pasa si ese ángulo alfa comienza a crecer? Antes de llegar a 90 grados siempre es positivo. Cuando pasa de 90 grados siempre va a ser negativo. Pero cuando se acerca a 90 grados, el valor del cateto opuesto se empieza a ser muy grande, pero el valor del cateto adyacente tiende a 0. Cuando este se hace de 90 grados, este se hace infinito y este se hace 0. Desaparece. O sea, no hay una división entre 0. Por lo tanto, si la recta es paralela al eje de las Y, la pendiente no está definida. Por eso te marca un error. Te marca lo mismo que cuando pones 1 entre 0 o 4 entre 0. La pendiente no está definida. Entonces ahí estarían los 4 casos de la pendiente de una recta. Positiva si el ángulo de inclinación es agudo. Negativa si el ángulo de inclinación es obtuso. 0 si la recta es paralela al eje de las X. Y no está definida si la recta es paralela al eje de las Y. Entre lo que aprendieron el semestre pasado y recordando esto, creo que ya más o menos queda un poco más claro qué es la pendiente de una recta, porque sí vamos a definir hoy a la derivada como el valor de la pendiente de una recta. Cuando yo derivo una función, encuentro una fórmula para calcular la pendiente de una recta. Ya no con la fórmula que yo escribí de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esa fórmula, en realidad, aunque no nos lo dicen en tercer semestre, aunque no me lo dicen, no es otra cosa que la variación delta y entre delta x. Y este límite, cuando este incremento en x tiende a 0, es la derivada. Nada más que evidentemente en tercer semestre pues es difícil que se lo expliques a los muchachos, y más si el curso fue en línea. O sea, si en línea fue, ahí, o sea, tenemos deficiencias, todos los maestros de repente en línea pues no es lo mismo. Y desgraciadamente ustedes pues, gran parte de su preparatoria se van a llevar en línea y van en desventaja. Yo hablaba con el de 610, por cierto, estamos haciendo examen con el 610 ahorita, pero pues estoy aquí en clase con ustedes, están haciendo un examen de distribución normal. Les decía yo que qué mala suerte de ellos porque igual y puedan acreditar, pero la mitad de su prepa en línea, y tal vez se quite la contingencia sanitaria justo cuando entren ellos a la universidad. Y entonces podrán encontrar maestros empáticos que digan, ¿sabes qué? Sí es cierto, deja ser de tolerante de con estos alumnos porque su prepa fue en línea, ¿no? O sea, no espero que vengan con todos los conocimientos, como se encontrarán maestros que digan, ¿sabes qué? A mí me vale gorro, debieron haberte lo enseñado, ¿no? Entonces sí es un riesgo. Ustedes, es que en línea, ¿qué llevan?
casi todo, pues según geometría y trigonometría, segundo semestre, pues vieron menos de un periodo. Ay, 2 meses. Ajá, entonces sí tienen de desventaja. Yo por eso, no sé si recuerdan, sí le he apostado mucho a que sean ustedes quienes se apropien de las cosas, pues. El acreditar, de alguna manera, pues no es tan difícil, aunque ahora sí lo puse más difícil porque estuve revisando sus exámenes de todos los grupos y hay grupos que de a tiro sí hicieron trampa, pero con ganas, y se les notó, pero desde... Hay un grupo donde pusieron como 5 nombres ficticios, ¿no? Entonces los vas poniendo y le dedicas más tiempo a hacer trampa pues que a resolver los ejercicios. Hubo personas que 5 de 5, 5 de 5, 5 y revisé los procesos y les puse 0 de 5 porque ninguno está bien. Y ya como que le dije, no, argumenten y lo checamos, ¿no? Yo aquí tengo algunos problemas con algunos de ustedes que no recibí su hoja del proceso, se les pasó el tiempo o no sé, pero algunos sí no pudieron argumentar algunas cosas. Pero en este grupo, más bien, hay personas que no entregaron el proceso, así que no puedo calificarlo. Por ejemplo, tengo registrado a Moreno Caballero, Morales Alejandro, Luna Morales, que no entregaron la hoja, Arroyo Sánchez, Osvaldo Castillo, y luego siguen escribiendo pues primero el nombre. Caray. Ya te encontrarás un maestro que desde el simple hecho de que no escribas tu nombre bien te va a reprobar, nada más con eso. Luego lo entregan bien tarde. Díaz Cepeda, también no tengo su hoja del proceso, ni García Arroyo. Disculpe, profesor, ¿no le llegó mi trabajo? ¿Al grupo o me mandaste mi teléfono? Mi número. Mandé el procedimiento al grupo. Al menos cuando lo revisé el examen no, pero voy a checarlo. Lo mandé justo a las 9:30, de hecho. ¿Quién está hablando? A ver, dime tu nombre. Soy yo, Moreno Caballero, Leonardo. Leonardo. Lo mandaste a las 9:28 el cuestionario. Entonces, es probable que me haya saltado esa hoja. Sí, te lo voy a checar. Qué bueno que me dijiste para revisarlo, ¿no? Ok, gracias a usted. Entonces, sí, hay detalles que te puede pasar uno, ¿no? Aunque te dice nombre completo, acordado por apellidos y te ponen primero el nombre, ¿no? Igual digo, bueno, ya un día perderán algo realmente importante por no seguir una instrucción como es, ¿no? Pero hay que intentar hacerlo correcto. Bueno, pero en este grupo sí no se dio tanto de que hayan escrito algo con un proceso completamente fuera de contexto. Pero hubo grupos donde sí. Y luego, yo no sé ustedes, yo me imagino que si fuera alumno y no supiera nada de la materia y me pasaran el examen para sacarme un 10, pues mínimo disimularía uno, ¿no? Y diría, ¿sabes qué? A lo mejor si son 5 ejercicios, aunque sea 3 nomás, ¿no? Pero no, como que van por todo, digo, caray. Pero sí, en este caso, sí no se dio. Bueno, entonces, ya ahora que recordamos lo que es la pendiente de una recta, el concepto de función ya lo sabemos, ya sabemos que es una función, dijimos, bueno, desde el punto de vista así como muy técnico, decíamos, una función es una relación entre dos conjuntos A y B, donde a cada elemento del primer conjunto llamado dominio de la función le corresponde uno y solamente un elemento del segundo conjunto llamado rango o contradominio. Pero y se denota con f de x o con y. Pero ya en términos más coloquiales, una función es un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Esa función puede ser algebraica o trigonométrica o logarítmica, exponencial, pero en realidad está intentando describir el comportamiento de un fenómeno y más en especial aquellos que cambian con respecto al tiempo, con respecto al tamaño, con respecto a la presión, o sea, aquellos donde involucran un cambio o cómo cambia una variable con respecto a la otra. Por eso decíamos que y2 menos y1
entre x2 menos x1 en realidad indicaba cómo cambiaba la y con respecto a la x. ¿Cómo cambia el precio de una pizza con respecto al tamaño? Hay un ritmo de cambio, pues. ¿Cómo cambia la población de ciertos peces con respecto a la temperatura del océano? Ahora que está de moda el descongelamiento de los polos, la temperatura del océano cambia y varias especies van a sobrevivir, pero algunas otras van a perecer y van a cambiar, o van a disminuir, o algunas otras les va a beneficiar. O sea, aquellos fenómenos donde hay una relación entre variables. El velocímetro en una moto o en un auto está midiendo cómo cambia la distancia con respecto al tiempo. La velocidad es una derivada, es una razón de cambio. Y entonces, si ya sé que es una función, en realidad la derivada, lo que es, al menos desde el punto de vista geométrico, es el valor de la pendiente de una recta que sea tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Cuando x vale 5, menos 5, o cuando x vale menos 3, o cuando x vale Profe, menos 4. Dígame. entonces, lo que dice es de que la derivada es la pendiente en un cierto punto y Eso para digo. generar la función, Ujú. ¿cuál Y sería? eso, exactamente. Cuando yo derivo una función, la que sea, estoy encontrando el valor de la pendiente de esta recta. ¿En qué punto? En el que me digas. Por lo tanto, si yo ya tengo, fíjate qué interesante. Primero, como el fenómeno es una curva, pues los científicos no sabían, o sea, podían saber qué pasaba en un punto y luego en otro, luego en otro, pero querían una fórmula general que me dijera qué pasa en cualquier punto para poder entender a la función, inclusive para poder predecir cómo se va a comportar. Por eso tanto se discutió ahora con la pandemia que si bajaba la curva, que si se achataba, que si volvía a subir. O sea, hacen estudios precisamente para ver el comportamiento de esa función. Esa función evidentemente es mucho más compleja porque tiene más variables. Aquí estamos trabajando en una sola variable. Seguramente las gráficas que ven en televisión del comportamiento de la pandemia es cálculo en varias variables que se ven en ingeniería. Pero al menos desde el punto de vista más simple de la derivada de una función, es precisamente eso. ¿Cómo le hacían los científicos para ver qué pasaba aquí y aquí y acá? Entonces tenían que encontrar una fórmula general o un método general. Desde Arquímedes se acercaron, hasta que llegó Newton, inglés, y Leibniz, alemán, cada quien por su lado, y casi al mismo tiempo descubrieron el cálculo diferencial y el cálculo integral. No sin antes aventarse un pleito legal, pero de los más feos en la historia de la ciencia. Ya ojalá haya tiempo de platicar de eso porque también es interesante, porque fue un rompimiento en las matemáticas del continente europeo con Inglaterra. Y hasta la fecha todavía por ahí siguen en pleito en quién fue el que realmente inventó primero el cálculo. Ya la historia ya dijo de que son los dos, ¿no? Pero por ahí los ingleses pues, obviamente defienden a Newton, ¿no? Y los alemanes a Leibniz. Pero sí, ahorita lo vamos a definir precisamente, como tú dijiste, como el valor de la pendiente de una recta que es tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Si yo ya conozco si yo me da una función y la derivo, puedo encontrar la pendiente en cualquier punto. Y si ya tengo el punto, entonces todo se descubre a esto. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es esto? Si la vieron en tercer semestre. Aquí tengo una pendiente. Aquí tengo un punto de coordenadas x1 y y1. Es la ecuación de la recta punto pendiente. Así que si la derivada me dio la pendiente y el problema me está dando el punto, pues ya la hice porque entonces puedo encontrar la ecuación de una recta en cualquier punto de la curva en el que yo quiera o en el que me di. Y ahí estaría la derivada de la función. Por lo tanto, derivada de la función es el valor. Permítame poquito. Es el valor de la pendiente de una recta
es el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de esos puntos. Es el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de esos puntos. O sea que la derivada se puede representar como f' de x, como y'. Que si este es f de x, f' de x va a ser su derivada. Si esta función, acuérdense que esa función también se puede representar como y va a ser su derivada, y es lo mismo que la pendiente de la recta. Ya desde un punto de vista de definición, pues sería el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0, que es lo mismo que el límite de lo que varía en y con respecto a lo que varía en x cuando la relación en x tiende a 0. Pero así, si alguna vez les preguntan, que casi nunca te preguntan, a ver, pues, te hacen cálculo diferencial y ¿qué es una derivada? O tú puedes preguntarle si con esa gente en sexto semestre, o alguien que haya pasado por la prepa, o alguien que haya estudiado, no sé, algo ingeniero. No, ¿qué es una derivada? Pues es un concepto nuevo que no se apropia uno en la primera clase o en el primer año. O sea, es un concepto que tú vas armando poco a poco. Es un concepto muy, muy abstracto de repente, pero que es un primer acercamiento que se me hace muy interesante. Y que no puedes, por ejemplo, explicarse pues, a cualquier persona también. O sea, híjole, si alguien que fue a la escuela, pues sí le puedes decir, pues el valor de la pendiente de una recta tangente a la, y haces todo esto, ¿no? Pero ¿cómo se lo explicas a una persona que no tiene conocimientos en matemáticas? Oye, ¿y a qué se refiere eso del cálculo diferencial? Una respuesta sería, bueno, a medir el ritmo de variación entre dos cantidades. ¿Cómo varía? A ver, dime un ejemplo. Bueno, es la población de coyotes en el desierto de Sonora, ¿no? Como si hay muchos presas, pues la población de coyotes aumenta, ¿no? Y aumenta a un ritmo de crecimiento dependiendo la cantidad de alimento que hay ahí. Pero si cuando el alimento disminuye, la población de coyotes va a disminuir también. Hay una variación, hay un ritmo de variación y la derivada explica ese ritmo de variación. Ahora, todo empezó viendo el cielo. En realidad, también gran parte del descubrimiento era por qué las órbitas de los planetas eran elípticas. Ya sabían a través de Kepler, bueno, durante mucho tiempo se pensó en el universo concéntrico, ¿no? Órbitas circulares. Kepler determinó que no eran circulares, que eran elípticas. Y Newton pensó, bueno, ¿y por qué son elípticas? Y a través de su método de derivadas dio la razón de por qué son elípticas. Yo no la sé, o sea, yo soy más de normalista, yo no soy ingeniero, ni mucho menos, ni intento serlo, pero esa parte de la historia es interesante porque Newton tenía una idea, o sea, Newton partió de un problema diferente y llegó a la derivada. Y pudo demostrar el por qué las órbitas de los planetas son elípticas y por qué no son circulares. Entonces ahí está, por eso en todo el mundo los sistemas educativos están tan empeñados en enseñar cálculo. Los cálculos se enseñan en todo el mundo porque, según los matemáticos, es una de las mayores pruebas del intelecto de la raza humana, ¿no? Entender el movimiento de las cosas. Al final de cuentas, todo está en movimiento. Entonces, el cálculo ayudó como a entender por qué se están moviendo las cosas. Y hacia allá vamos. Lo digo porque
Derivar funciones es como aprender las tablas. Quien las practicó mucho de niños las aprendió y jamás se le va a olvidar. Derivar, lo que vamos a hacer ya la siguiente clase, mañana, que ya son las reglas de derivación, o sea, cómo derivar de una manera más rápida sin tener que hacer esto, porque esto era como muy tardado. Pero a partir de aquí también se generaron fórmulas para derivar. Ese proceso es mecánico, es interesante porque luego hasta, esa sí la puedo derivar, se ve compleja, pero creo que sí puedo, ¿no? Y se hace uno como retos, pero sigue siendo un proceso algebraico. Aquí lo interesante sí es saber ese proceso algebraico, pero también saber en qué estás, pues. O sea, cuando yo digo la derivada cuando yo digo, por ejemplo, vamos a derivar a x cuadrada y su derivada es 2x. Sí, pues, pero este 2x, ¿qué es? Bueno, hay funciones que derivas en un solo paso. Hay funciones que para derivar ocupas todo este pequeño pizarrón o 2 veces este pequeño pizarrón para derivarlo. Pero en realidad, ¿qué es? Si la función es x cuadrada, ya sé que es una parábola. Este 2x me va a ayudar a mí a entender cuál es el valor de la pendiente de la recta cuando x, por ejemplo, vale 2. 2 por 2, 4. Su pendiente vale 4. Pero cuando x vale, por ejemplo, menos 1. ¿Cuál es el valor de la pendiente de esta recta cuando x, perdón, de esta recta cuando x vale menos 1? 2 por menos 1, menos 2. La pendiente aquí vale menos 2. Entonces tú ya puedes saber el valor de la pendiente en cada punto de la curva, porque aquí tengo mi fórmula general. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta aquí? De mi parte, Entonces, al momento de derivar una función, es la que nos va a ayudar a calcular su pendiente. Ándale. El resultado, cuando tú derivas una función, la que sea, algebraica, logarítmica, de la función que quieras, al terminar, ¿sabes que aquí está su derivada? Eso, lo que tú entregas como derivada, es una fórmula general que te va a permitir a ti encontrar el valor de la pendiente de una recta que toque a la función a la que derivaste en cualquier punto. Por lo tanto, fíjate, si yo voy a analizar una función, por ejemplo, saber cuándo va a crecer, cuándo decrecer, con el puro signo de la derivada, que es la pendiente, puedo saber si la derivada es positiva, la función está creciendo, mira. Cuando la derivada se haga 0, o hay un máximo en la función o hay un mínimo. Cuando la derivada va a decrecer, o cuando la función va a decrecer, quiere decir que la derivada va a ser negativa. Por eso el tema anterior de hoy, de cuándo es positivo, negativo y todo eso, porque si la derivada es la pendiente, entonces el signo de la derivada me va a mí decir cuándo está creciendo la función, cuándo se paró, o sea, cuándo dejó de crecer para empezar a decrecer. Cuándo hay un máximo y cuándo hay un mínimo en la función. ¿Está? Se descubrió la función totalmente, a través del cálculo diferencial se descubrió qué está pasando en cada instante. Ahora, lo más complejo es, evidentemente, crear tu modelo de un fenómeno a través de una función. Ahí sí te pueden llevar generaciones, ¿no? Tratando de establecer un fenómeno a través de una función. Y en realidad, o sea, el empeño del ser humano es tratar de entender el universo a través de funciones. De eso se trata. Y el cálculo diferencial le ayuda pues, a entender esas funciones. Es otro tipo de matemáticas ya. Es como para entender un poco en qué mundo estás, o cómo se comporta el universo, o cómo se comportan fenómenos, ¿no? ¿Cómo se comporta el dinero a través del tiempo? Pues sí hay una variación dependiendo del interés, si es simple, si es compuesto. O sea, todo está en el movimiento, por eso el cálculo pues, está en todos lados. No lo ve uno, pero ahí está presente. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, ya son las 8:30. Tengo un examen a las 8:40. Bueno, estoy en examen con lo del 610. Le tomo la clase, está grabándose, al rato la subo. Les debo ese video. Yo quiero que vean un video donde eso de que platico yo, se los platique un matemático también y les vaya diciendo, pero entre lo que yo explico y lo que ustedes van a ver en ese video, creo que se va a ir armando el concepto. Repito, aprender a derivar es como las tablas, pues. Si sabes de álgebra, vas a aprender a derivar bien. Si no sabes de álgebra, es por demás. O sea,
si los videos que mandé de factorización, de ecuaciones cuadráticas, sobre todo de potenciación, de radicación, si eso no anda bien, te va a costar bastante trabajo. Pero si la parte algebraica anda bien, olvídate, puedes enseñarte a derivar funciones desde las más simples hasta unas más complejas, ¿no? Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Cualquier comentario, ya saben, ahí en el grupo. Si alguien no mandó su hoja, o si la mandó y no la vi, me puede mandar un mensaje para recordarlo. Que tengan un buen día y nos vemos mañana. Cuídense. Sale, profe, igualmente. Todavía, profe. Sale, nos vemos.